Hola, buenas. Hoy os traigo un vídeo un poco más personal y es que quiero contaros la historia de cómo he llegado hasta aquí, de cómo pasé de no tener rumbo en la vida, de no saber qué quería hacer, a qué me quería dedicar, estar literalmente, como os digo, perdido, a haber descubierto mi pasión por la calistenia y por el entrenamiento. Como os digo, este es un vídeo un poco bastante diferente porque ya sabéis que en mi canal nunca hablo sobre mí, sino que siempre hablo de cosas de calistenia que puedan ayudaros a vosotros para mejorar vuestro entrenamiento. Pero el otro día os conté mi historia por Instagram, evidentemente de manera muy resumida, porque por historias, sin mi voz hablando, sin mi cara, pues queda todo muy resumido. Y me quedé con esa espinilla de contaros un poco más a fondo todo para que podáis saberlo con mucho más contexto, sobre todo para aquellas personas que sois los que os interesa esto, que sois los que me seguís desde más cerca y los que en definitiva vais a estar viendo este vídeo. Así pues me podéis conocer mejor y conectar más conmigo. Para empezar a contar esta historia hay que remontarse a mi adolescencia, que aunque parezca que sigo siendo adolescente, ya hace bastante que no lo soy, ¿vale? Como la mayoría de personas, creo que el motivante, lo que me hizo querer empezar a entrenar fue un cambio físico. Yo pasé una adolescencia bastante dura, no solo por mi físico, eso era simplemente un factor más entre muchos otros, pero digamos que no fue una época buena. Yo siempre he sido muy inseguro, pero ya no os hablo de mi físico, os hablo en general de conmigo mismo, con absolutamente cualquier cosa. Y como os digo, pues estaba bastante mal. Y entre todas estas cosas que me hacían sentir mal, pues una de ellas era mi físico. Un día estaba en mi casa viendo vídeos en YouTube, en el móvil, y me salió un vídeo de Sergio Peinado, que yo no sabía ni quién era en ese momento, de una rutina de ejercicio. Y no sé por qué le di al vídeo. Yo creo que fue porque me llamó la atención que me saliese un vídeo de entrenamiento de una rutina de ejercicios, ya que yo no buscaba ese tipo de contenido y dije, ¿por qué me sale esto? Simplemente fue algo diferente en recomendados y dije, y le di a ver. Y claro, vi el vídeo y yo nunca había visto un vídeo de una rutina de ejercicios en internet guiada por una persona que te motivaba. O sea, yo no sabía lo que era eso, no lo había visto jamás. Y no sé, me pareció curioso y yo ya llevaba un tiempo queriendo hacer un cambio físico, pero más que nada un tema de perder grasa y demás, no tanto ganar masa muscular. En ese momento como que no estaba como muy enfocado en eso hasta que descubrí que realmente lo que te hacía verte bien era la masa muscular. Entonces ahí fue cuando quise empezar pues también en ese proceso y realmente empecé con vídeos de internet de rutinas de Sergio Peinado. Es como empecé y después, poco después me hice mi propia rutina para hacerla en casa con una mochila con un montón de libros y unas mancuernas que me regalaron. Y eso es lo que hacía una rutina full body que ahora miro hacia atrás y no tenía mucho sentido la distribución de ejercicios, pero bueno, es lo que yo pude hacer en ese momento con el poco, por no decir nulo, conocimiento que tenía. Si os soy sincero, no me motivaba esa rutina, no me gustaba lo que hacía, pero lo hacía porque sabía que era la única manera. Aún así estaba muy desmotivado porque creo que, como nos pasa a todos, tenía unas expectativas completamente irreales y creía que en 3 meses se podía conseguir un cambio físico que en realidad lleva 3 años conseguir. Entonces no veía resultados y eso además me hacía sentir mal porque ni siquiera estaba disfrutando de ese entrenamiento. Pero bueno, en el fondo sí que me hacía sentir bien el saber que estaba entrenando porque psicológicamente me hacía bien, aunque no fuese algo que disfrutase. Por lo tanto seguía haciéndolo y es que además, a pesar de que los resultados fuesen mucho más lentos de lo que yo quería, siempre he sabido que menos iba a conseguir si no hacía nada, ¿no? Entonces pues bueno, mejor hacer esto, aunque parezca que no está dando resultados, que literalmente no hacer nada. Además que, como os digo, me hacía sentir bien. O sea, yo siempre he sido un chico súper estudioso, estudiaba un montón, sacaba muy buenas notas y me costaba encontrar el tiempo, pero era como esa sensación de autorrealización cuando encuentras el tiempo para hacer algo más de lo que ya estás haciendo y que encima es algo positivo para ti. Y me acuerdo, o sea, tengo un recuerdo de un día en el que hice el entreno y había hecho sentadillas y demás, que además cogía una mochila con mucho peso y no sé qué hacía en ese momento, para mí era suficiente, pero realmente como que luego tenía las piernas súper cargadas y me acuerdo que me fui a la biblioteca a estudiar a las 7 o 7 y pico de la tarde, que dices tú, ¿qué horas para irte ahora a la biblioteca? Pero sí, me fui a la biblioteca y sentía como esa sensación en las piernas de acabo de entrenar, ¿sabes? Y de alguna manera me hacía sentir bien, me sentía bien, ¿sabéis? Entonces ahí fue cuando empezó como a despertarse todo, pero realmente no lo disfrutaba, o sea, no me gustaba en sí los ejercicios que hacía, no tenía como un fin más allá de un cambio físico que evidentemente tarda en llegar, muchísimo más de lo que queremos. Entrenaba en mi casa básicamente porque me daba miedo apuntarme a un gimnasio y me daba vergüenza, pues yo creo que como a muchos cuando somos principiantes nos da vergüenza
que vean que no sabemos nada, ¿no? Entonces pues me daba vergüenza y no me apunté. Y después cuando decidí que sí que me quería apuntar, justo empezó todo el tema de el COVID y demás, y dije, están cerrando todos los comercios, van a cerrar los gimnasios, no voy a pagar el gimnasio para ir una semana y que luego me lo cierren, voy a esperar a que pase todo esto y ya me apuntaré después. De momento sigo en casa. Entonces seguí en casa, efectivamente una semana después nos confinaron y pues yo seguí entrenando con mi rutina. Pero como llegó la cuarentena y tenía más tiempo y demás, decidí como hacer esa rutina más grande, por decirlo así. En vez de entrenar 3 días, entrenaba 6, distribuí más todo por grupos musculares, empecé a investigar más ejercicios, etc. Y empecé a ver bastantes vídeos de entrenamiento hasta que un día vi un vídeo de transformación física, bueno, body transformation porque era en inglés, con calisthenics, y dije, no, o sea, había leído como la palabra calistenia alguna vez en alguna miniatura de algún vídeo, pero había dicho que alguna miniatura de esto que te sale, ¿qué es mejor, el gym o calistenia? Y yo nunca había entrado al vídeo, pero no sabía lo que era la calistenia y era como, pues era una cosa muy rara, no sé. Y entonces vi ese vídeo y entonces empecé a ver lo que era la calistenia y me di cuenta de que yo hacía cosas que eran calistenia, o sea, yo hacía flexiones en mi casa, hacía dominadas australianas en la mesa en mi casa y realmente los ejercicios que eran de calistenia, sobre todo las flexiones, porque para el nivel que tenía yo pues era lo que más pro podía hacer en ese momento, pues era lo que más me gustaba, o sea, realmente esos ejercicios me gustaban más que los ejercicios con las mancuernas o con la mochila y demás. Pero es que además descubrí que la calistenia no era solo eso, sino que había un montón como de trucos, de habilidades que podías aprender, que requerían fuerza y control y demás, y entonces como que me empezó a llamar un montón la atención cuando vi lo que era un muscle up, vi el elbow lever y de hecho lo probaba bastante aunque no me salía. También probaba la L-sit y eso sí que me salía, porque tengo buena flexibilidad, porque no sé, porque por genética lo tengo fácil, ¿no? Pero no sé, como que empecé a probar algunos trucos y demás y eso fue lo que realmente me despertó como el amor, la pasión por el deporte, porque encontré la calistenia y fue como amor a primera vista, que dices, es por aquí. Y entonces empecé a entrenar como de una manera totalmente distinta, o sea, empecé a cambiar todo. Solo hacía ejercicios de calistenia, ya no hacía press militar con la mochila, empecé a hacer pike push-ups, aunque no me salían, o sea, no sé cómo de mal las haría porque no tengo vídeos, pero seguramente fatal. Y además es que recuerdo que la primera vez que las hice dije, ahora estoy tan fatigado que es que luego no podía hacer ni flexiones, o sea, estaba reventadísimo. Pero empecé a intentar todos los ejercicios que no eran de calistenia que yo estaba haciendo, intentar cambiarlos por algo de calistenia. Empecé a probar pistol squat, todo, absolutamente todo. Incluso cuando se empezó a poder salir de casa, me iba con la bici hasta una barra de dominadas que estaba precintada, que supuestamente no se podía utilizar, pero bueno, ya os imagináis lo que hice. Intentaba hacer dominadas. Al principio no podía, a veces me salía una, a veces no me salía ninguna. Pero bueno, hacía negativas y con eso pues progresé bastante rápido y conseguí pues ir haciendo mis primeras dominadas. Después me compré una barra para también poder entrenar en casa y demás. Y bueno, ahí fue cuando cambió todo y cuando realmente mi rutina dio un cambio enorme y es que literalmente solo hacía ejercicios de calistenia. Durante todo ese año siguiente pues yo seguí entrenando, empecé en la universidad en una carrera pues que tampoco tenía claro qué quería hacer, pero ya sabéis que ese momento de elegir lo que tienes que estudiar cuando eres tan pequeño y realmente no tienes ni idea, pues muchas veces eliges algo por elegir y no porque sea lo que quieres hacer. Porque yo nunca he sabido qué quería hacer en mi vida, nunca lo he tenido claro. Siempre lo que he tenido claro era que quería hacer algo en lo que ayudase a otras personas. Eso es lo único que sabía, pero no sabía el qué, no lo había encontrado. Y de hecho, mientras estaba en bachillerato me planteé estudiar 500 cosas distintas. O sea, como que cada semana decía, bueno, ¿y qué tal esto? ¿Y qué tal lo otro? Pero bueno, al final me acabé decantando por una carrera en concreto. Porque digamos que lo que veía en el instituto sobre esa carrera más o menos no lo detestaba, me parecía interesante, se me daba bien y como yo era muy buen estudiante, muy buenas notas, no sé qué, pues cómo no vas a estudiar algo tan, oh Dios mío, ¿no? Entonces pues empecé esa carrera, hice el primer año y durante ese primer año pues seguía entrenando y cada vez iba aprendiendo más cosas, cada vez lo iba disfrutando más y yo cuando algo me gusta, cuando algo me interesa, me obsesiono y aprendo todo lo que se pueda. O sea, quería aprender un montón, quería hacerlo lo mejor posible, quería conseguir los mejores resultados, la manera más óptima de entrenar, cuál es el método para conseguir esto. Y bueno, el caso es que cuando llegó el segundo año de carrera lo empecé, pero enseguida me di cuenta de que no era por ahí, estaba súper triste estudiando eso porque no era y decidí que quería estudiar algo de deporte, que quería ser entrenador porque era lo que de verdad sentía que me apasionaba en ese momento, aunque aún era muy pequeño, pero era lo que yo
sentía, y eso es lo que hice. Empecé a estudiar para eso, estudié para eso, y en esa época fue cuando más empecé a progresar y cuando más vídeos empecé a hacer, porque sentía que mi vida como que ya estaba alineada con eso, o sea, estaba estudiando algo relacionado con eso, y luego el tiempo libre que tenía pues yo lo dedicaba a seguir entrenando, y empecé a hacer pues pequeños vídeos por Instagram y demás que dan vergüenza ajena, pero ahí estarán. Cuando estaba cerca de terminar los estudios que hice, la verdad es que me entró mucho miedo, que es un miedo que ya tenía, pero como aún estás en el camino, como aún te queda para acabar, como aún estás en este proceso, en esta etapa, bla bla bla, pues ya te preocuparás después. Pero yo tenía como ese miedo de no lo voy a conseguir, de yo no sirvo, de nadie me va a querer contratar, porque, bueno, ya sabéis que en redes sociales lo que vende es el tener un nivel altísimo y el tener un físico espectacular. Y entonces yo pues sentía que, mira, por mucho que yo haga, aunque yo entrene, aunque yo me esfuerce, no tengo la genética para destacar así. Y eso pasa en todos los ámbitos de tu vida. O sea, tú te puedes esforzar muchísimo, que como venga alguien con mucha mejor genética que tú, haciendo la mitad, va a conseguir mejores resultados. Así que imagínate lo que conseguirá esa persona haciéndolo tan bien como tú. Pues obviamente vas a estar a años luz por detrás, ¿no? Entonces pues yo pues sentía ese miedo de, mira, no lo voy a conseguir simplemente porque la gente no va a confiar en mí. Y además de eso, pues la autoexigencia de toda mi vida que he tenido siempre desde pequeño. Yo siempre en mi cabeza está como el pensamiento de cómo podrías hacerlo mejor. No está bien. Cualquier cosa que hago no está bien porque podría haberla hecho mejor. Y siempre tengo esa sensación y es algo que intentas trabajar y mejorar, y he mejorado, pero siempre me sigue pasando que cada vez que hago algo siempre se me queda como esa sensación de que no está bien, ¿sabéis? Porque siempre se puede hacer algo mejor, siempre. Pero claro, hay que aprender a controlar eso, y que porque algo se puede hacer mejor no significa que esté mal. Pero bueno, yo me sentía insuficiente como entrenador, sentía que no sabía suficiente, el síndrome del impostor básicamente, de que en realidad sí estás preparado para algo, pero crees que no. Y bueno, básicamente que me asusté muchísimo, que sentía que como yo siempre había sido muy buen estudiante, en el instituto, en el colegio, muy buenas notas, no sé qué, que para lo que sí servía o lo que yo tenía que hacer era una cosa que requiriese estudiar mucho, que requiriese ser muy listo, y que ya está. Y que lo demás pues no era para mí, que yo no había nacido para eso, y mira, lo siento mucho, pero no te va a salir. Vete a algo que esté hecho para ti, muchas comillas. Que yo ya sabía en el fondo que no era así, pero cuesta afrontar ese miedo, y más en el contexto que yo tengo, que tampoco quiero entrar muy en profundidad, pero es un contexto que te hace difícil como escapar de la idea de no tener una carrera siendo como soy yo, y menos una carrera tan como lo que yo estaba haciendo, ¿vale? Entonces es difícil, pero bueno, llega un punto en el que sientes tanta incomodidad con lo que estás haciendo, te hace tan infeliz, y empiezas a tener otro tipo de estímulos de ¿y si intento esto? ¿y si intento esto? Y al final acabas yendo a por ello porque no te queda otra. O sea, es como yo le decía a la gente, no, si al final no voy a seguir por este camino, pero voy a seguir haciendo vídeos porque me gusta. O sea, sinceramente, ¿quién hace un vídeo a la semana en YouTube? Un vídeo que lleva horas de trabajo cada vídeo, todas las semanas, incluso cuando tenía que estudiar un montón, que los domingos, yo me pasaba los domingos estudiando y terminando de editar los vídeos, que terminaba a las 9 de la noche, también entrenaba, o sea, que a lo mejor estaba hasta las 8 de la tarde estudiando y con el vídeo, luego me iba a entrenar a las 8, un domingo, para sacar el vídeo. Y yo he tenido días de querer llorar porque dices, este vídeo me ha llevado mucho tiempo y no lo ve nadie, no lo apoya la gente, y es muy difícil. Pero ¿y por qué alguien iba a hacer eso? O sea, ¿por qué yo iba a hacer eso si de verdad es solo un hobby? Si de verdad es solo un hobby, no te sacrificas así ni lo priorizas así. O sea, no. De hecho, yo iba al conservatorio, tocaba el piano, y dejé el conservatorio antes de dejar de hacer vídeos. O sea, sí, podía haber dejado de hacer vídeos, o sea, quiero decir, dejé otra cosa antes que esto, cuando supuestamente yo no me quería dedicar a esto y era un hobby. No tiene sentido, o sea, como que en el fondo había algo que no estaba bien, ¿no? O sea, al final lo tuve que aceptar, ¿vale? Lo tuve que aceptar, y por eso estoy haciendo este vídeo ahora. Decidí que, mira, va a ser difícil, voy a tener que pasar por muchas cosas que me van a resultar muy incómodas, muy duras, por momentos muy difíciles, pero que lo quería intentar porque no me quería quedar con el ¿y qué hubiera pasado si? Que haya algo que sabes que quieres, que te autoniegues, que te intentes autoconvencer todo el tiempo de que quieres otra cosa, de que lo otro no, que no, porque tal, porque cual, pero que en realidad sí lo quieras, pero te intentes autoconvencer de que no, y te quedes toda tu vida pensando que hubiese pasado sí. O sea, no me quería quedar así, y al final pues di el paso y decidí seguir formándome para seguir aprendiendo más sobre entrenamiento, para saber cómo ayudaros mejor, para tener mejores herramientas, para hacerlo lo mejor posible, y pienso seguir formándome y tengo planes de seguir formándome en los próximos años
en más ámbitos del entrenamiento, también en nutrición, porque quiero ser muy buen profesional y hacerlo todo lo mejor posible y quiero apostar por esto. Así que bueno, a finales del año pasado tomé esta decisión, realmente no hace ni medio año. Parece que hubiese pasado mucho tiempo, pero realmente no. Hace unos meses estaba estudiando algo que no era y mi vida ha cambiado un montón y a veces no me doy cuenta, pero sí, ha sido así. Así que nada, esa es mi historia. Esa es la razón por la que he llegado hasta aquí. La calistenia me enamoró tanto, me entusiasmé tanto en querer aprender y que al final tuve que ir por aquí. Y como os he dicho, nunca he sabido qué quería hacer, pero sí que sabía que quería aportar algo, que quería ayudar a los demás a algo. Y creo que ayudar a una persona a mejorar su vida a través del deporte es algo de lo más satisfactorio que se puede hacer, por lo menos para alguien a quien le encanta personalmente aplicarlo en sí mismo y que ha visto los cambios que ha tenido en sí mismo. Porque después de todo este proceso, sí, evidentemente mi físico ha cambiado, pero no ha sido el foco principal. El foco principal cambió por completo cuando descubrí la calistenia. El foco principal se volvió mejorar y lograr habilidades. El cambio físico vino obviamente acompañando todo eso, pero a veces me gusta decir que la calistenia me salvó la vida. No es que la calistenia me salvase la vida ella sola, pero realmente ha sido uno de los factores que han contribuido a que yo siga aquí hoy, aunque suene así, es cierto, y por eso realmente quiero dedicarme a esto, porque el impacto que ha tenido en mí el deporte y el descubrir el deporte que a mí me hacía feliz y que a mí me apasionaba ha sido tan grande en mi vida que me encantaría poder transmitir eso a otras personas. No sé qué impacto tendrá porque cada uno tiene sus circunstancias y hay gente que entrena por algo muy profundo y gente que es simplemente por algo más superficial, pero cualquier cosa que el deporte aporte en ti va a ser positivo. Así que bueno, por eso quiero dedicarme a esto y espero que con este vídeo pues hayáis conocido un poquito mejor mi historia. Contadme si queréis por los comentarios cuál es vuestra historia, por qué empezasteis a entrenar y por qué os quedasteis después, qué es el deporte que hacéis, qué es lo que más os gusta, qué es lo que más os apasiona, etc. Y como siempre, muchas gracias por verlo y hasta la próxima.